En esta oportunidad nos vamos a alejar de Luján y vamos a visitar un lugar que muchos transitan pero pocos conocen su historia. Nos va a acompañar el licenciado Jesús Binetti. Vamos caminando, vamos a hacer para la cañada de Rocha. Sí, los límites, como toda cañada, son muy imprecisos, pero más o menos arranca desde las vías del San Martín, que es cuando hace el Badén. El Badén que pasa por abajo la ruta. Que hay un puentecito, el Badén. Ahí, ¿no? Más o menos arranca Cañada de Rocha y llega hasta poco antes de la curva grande que toma el camino, o hasta la curva. El camino asfaltado uno cuando va a Carlos Quén, antes del camino asfaltado, la curva 90 grados del Badén a la curva al 90 grados. Ahí más o menos es toda la zona de Cañada. ¿Por qué es tan importante la traza del camino real en el Luján colonial y el tener una posta en esta zona? Sí, el término Rocha viene a su vez desde la época colonial, porque Rocha era uno de los propietarios coloniales. Y va a tener importancia justamente por el paso del camino y por la posta. Sí. La posta, vos cuando recorres por toda la provincia o la región vas a ver muchos lugares que tienen postas, pero postas oficiales es otra cosa. A ver, ¿qué diferencia tenemos así? Había postas de arriero, postas que eran simplemente pulpería donde pasaba a tomar algo la gente de campo, pero después está la posta oficial, que era la delimitada por el sistema de correos colonial, que cada 2, 3, 4 leguas, dependiendo la zona, ponían una posta. Y esta que estamos acá, en la zona esta, va a funcionar justamente la posta de Cañada de Rocha, que es la siguiente posta a la villa de Luján, como posta oficial. Estamos hablando del camino real que llegaba hasta el Alto Perú. Hasta es el Alto decir, Perú. Para tener una idea, es la traza un poco de la ruta 9, aproximadamente. Sí, ahí va a haber dos caminos, ¿no? El camino viejo real es la 9 desde Buenos Aires hasta San Antonio de Areco. Después ese camino, como más cerca del Paraná, es más dado para el tráfico, para el contrabando. Claro. Entonces se aleja el camino hacia el centro de la campaña bonaerense y se lo pasa por lo que ahora es la 7, más o menos, hasta San Antonio de Areco. Ahí ya toma la trazada de la 9. Ahí toma, sí, va como cruzando en diagonal por la 8 hasta llegar a la 9, más o menos para el lado de San Pedro. Y si uno mirara un mapa de Luján, ¿no?, actual, y tenemos que ubicar más o menos la traza del camino real hasta llegar acá donde estamos, que es la Cañada de Rocha, por lo que era el Luján actual, ¿por dónde pasaría el camino? Bueno, el camino por Luján es la Doctor Muñiz. Entramos a la villa del Luján a las 9 de la mañana con banderas desplegadas y todo el orden debido. Hemos acampado al oeste del puente. 1000 atenciones de la parte del cura don Francisco Argerich y del alcalde don Estanislao José Aguirre, a quien le he pedido 4 carretas para el auxilio del regimiento. La villa tiene plaza y sus 7 calles, las más de ellas con cercas de tunas bastante altas y espesas. La iglesia es un edificio fuerte y de regular arquitectura. El cabildo es una casa de un alto que tendrá de 14 a 17 varas de frente, con su arquería alta y baja. Y más allá de ser una importancia o de ser una posta oficial, porque tiene relativa importancia en todo lo que es en la colonia, en el Luján colonial, esta posta. Bueno, no solo para el Luján colonial, sino que va a tener importancia para la historia nacional incluso, porque después, sobre todo en las guerras de la independencia, esas postas son usadas por los ejércitos del norte. ¿No? Van el mismo lugar de acampamento para llegar, por ejemplo, hasta Alta o Tucumán, lo van a usar el sistema de postas. O sea que por acá tuvimos varios campamentos militares. Varios. El más importante es el de Belgrano. Digamos, un mes antes de crear la bandera, en enero de 1812, Belgrano acampa no muy lejos de esta zona. Es muy difícil saber ahora cuál fue el lugar exacto, pero estamos en la zona de la posta y en esta zona acampa los soldados de Belgrano con Belgrano justamente después de acampar en la villa. O sea, para ir terminando, el mismo ejército que crea la bandera... Claro, pero el ejército de Belgrano viene de infantería. Viene de infantería, viene caminando. Sí, son muy pocos los que tienen caballos. Exacto.
Entonces hay que trasladar a la gente Por eso, cargada. claro, por eso el traslado, uno se piensa en la actualidad, qué corto el traslado desde el puente Muniz hasta acá, pero no van caminando la gente. No, era la gente caminando. Fíjate que es una campaña que se hace en enero, pleno calor. Con este calor actual. Sí, en vivo. fíjate que es temprano todavía, mira el calor que hace, más porque fue más bueno para esta fecha. Y sí, cargado, muy, muy cargado todo. Todos los víveres, Sí. y las armas y todos los Sí, sí, pertrechos. sí. Digamos, había caballos para muy poco. Durante el mes de diciembre de 1875, recorríamos la cañada de Rocha acompañados de mi hermano Juan Ameguino, cuando éste nos hizo fijar la atención sobre algunos grandes fragmentos de alfarería que afloraban en la superficie de una barranca inclinada. Al retirarlos, observamos que toda la superficie del suelo estaba cubierto de fragmentos de alfarería, sílex y huesos a modos de herramientas. Esta es la zona donde los hermanos Florentino, Juan y Carlos Ameguino transitaron e hicieron varios de sus descubrimientos que los posicionan en el mundo de la megafauna y de la paleontología internacional, ¿no? Pero lo extraño de este arroyo, de este curso de agua, es que tiene varios nombres. Lo que pasa es que el arroyo, cuando uno lo cruza por el camino a Carlos Ken, es un solo tramo y después se abre en dos partes. Entonces son como tres partes distintas que tiene el arroyo y a todos le han dado nombres distintos y hasta hoy Catastro no tiene una nomenclatura oficial. Entonces uno se tiene que guiar por los nombres populares que tienen y esos nombres a veces cambian. Claro, claro. Por eso se llama Marcos Díaz en un tramo, en el tramo principal, que generalmente se le dice Marcos Díaz, porque era un viejo vaquiano de la zona que se enfrenta a unos cuatreros, que eran soldados del Regimiento 2, con asiento en Luján, que salían de noche del regimiento para robar, y hay una lucha y mata. Él queda muy herido, Marcos Díaz, y mata Ahora de los vaquianos. al cuatreros. ladrón. O sea, Sí, exacto, sí, al ladrón. Entonces se le puso Marcos Díaz. Pero esta zona, que es la más profunda, que es quizás el que sea más característico, porque cruza en el punto que estamos nosotros la extensión de la calle Roca, que mucha gente la conoce, el viejo camino al Aeroclub. Claro. Por eso muchas veces este es la parte más conocida. Tiene nombres de Arroyo del Basural o Arroyo del Aras, le dice, porque son los dos lugares por donde pasa. Pasa por la Quema y después se introduce en lo que era el Aras argentino y ahí desagota en el río Luján. Sabemos que Camino Real, una posta, que era un poco la característica de esta zona de lo que es la cañada de Rocha. ¿Cómo fue la distribución posterior o en el momento que el Camino Real pasa por este sector de la tierra? ¿Cómo va a haber un poblamiento posterior? Sí, en principio toda la tierra, todo hasta Carlos Ken, forma parte, actualmente Carlos Ken va a formar parte de lo que era la estancia de la Virgen. Que originalmente se forma con donaciones de Ana de Matos, pero luego se va agregando con donaciones posteriores y todo, bueno, desde el río hasta casi Villarruiz iba a ser parte de la estancia. La estancia iba a tener pequeños puesteros y algún que otro arrendatario. Claro. O sea, va a ser un poblamiento muy escaso, pero sí da un salto grande en 1864, porque la estancia de la Virgen en 1822 lo expropia la provincia, dentro de las Propia de Rivadavia, ¿o no? Dentro de la política de reforma de Rivadavia, todos los bienes de la iglesia que no eran específicamente dedicados al culto, como digamos las propias iglesias, pasan a dominio de la provincia. Entonces la estancia, como no era un bien ligado al culto, lo expropia durante el gobierno de Rivadavia en 1822, y ahí empieza a dar concesiones más chiquititas hasta 1864, que decide venderlos. Ajá. Entonces toda esta estancia grande, que es la cañada de Rocha y por donde pasaba el Camino Real, se va a parcelar en parcelas muy muy chicas para la época, son parcelas de casi 60 hectáreas, no más, que para la época eso eran campos muy menores, Pequeño, sí. pero que le van a dar a esta zona una gran densidad poblacional. Y va a ser zona, además de italianos y españoles, sobre todo vascos que hay, como dato característico va a ser la inmigración francesa. Va a ser un punto clave de la inmigración francesa dentro del partido de Luján, esta zona. O sea que los franceses se van a ubicar
en lo que es la Cañada de Rocha. Sí, sí, lo los que fue la Cañada de Rocha. Dour, Dufour, Dufayar. Claro, apellidos Que hasta hoy son conocidos en Luján, van a ser de esta zona y porque van a ser compradores de estas estancias, de esta estancia partida. Pero tiene la desgracia esta zona que por el trazado y por la necesidad del ferrocarril, las estaciones se hacen en open door, lo que es Estación Cabrera, claro, y la otra estación es Cortines. Entonces pasa de largo el tren a esta zona. Para peor, cuando se hace la otra gran vía que va a circular por acá, que es el ramal Luján-Pergamino, de lo que era entonces el Ferrocarril del Oeste, que es el Sarmiento. Actualmente es el Sarmiento, este es un ramalcito simplemente Luján-Pergamino. También se va a pasar por acá, pero se decide hacer la estación en lo que hoy es Carlos Kent. Para peor y para redondear una historia de por qué este espacio, que va a ser tan importante después, queda tan venido a menos, lo que tenemos acá atrás era antiguamente el heredero, como vimos, del camino al Alto Perú, sí, al Camino Real, pero además va a ser el camino a Mendoza después, porque esto conecta con Giles. Claro. Esta era la ruta Luján-Giles, la que tenemos atrás nuestro. Cuando se reforma eso en el 36, se decide hacer la ruta a 3 kilómetros, que es la actual Ruta 7. Pero antes, para ir a Mendoza, vos pasabas por este camino. Por este camino, también para Mendoza y para San Antonio de Areco y después el norte. Camino turístico hoy que comunica Luján-Carlos Kent. Luján-Carlos Kent. Esa era la antigua ruta Luján-Giles, que después seguía ya sea para el norte o para el oeste. O sea, fíjate cómo el trazado que trae la modernidad, que es el tren y que son las rutas, si bien uno conoce la historia de aquellos lugares que favoreció, en este caso lo perjudicó, y ahí es cuando se viene abajo Cañada de Rocha y toda la población termina absorbiéndose en Carlos Kent.